Entrenamiento funcional. Todos hoy hablan de él. Internet, los noticieros, tu profesor seguramente estás entrenando, pero nadie te dice exactamente qué es. Lo toman como un método revolucionario, pero nadie lo puede definir. Acá en este video te vamos a definir un poco de qué se trata el funcional, en qué consiste y para qué lo tenés que seguir entrenando o empezar a entrenar. Quédate en el video. El funcional lo han tomado como una manera para vender más, sin respetar ni sus principios ni sus bases. Teniendo en cuenta esto, podés ir tranquilamente a cualquier red social y poner hashtag funcional o entrenamiento funcional y ver la cantidad de cosas que consideran funcional. En este video te vamos a dar las razones por las cuales tenés que empezar a entrenar funcional o seguir entrenando si ya lo estás haciendo y por qué es muy importante. Primero vamos a empezar por el qué es. El funcional tiene que ser algo práctico y efectivo y no algo llamativo como te lo quieren vender. Tiene que tener conceptos de nuestra vida básica y cotidiana, desde agarrar un capuchón de una lapicera hasta entrenar para escalar una montaña. El funcional está hecho para esas personas que quieren mejorar progresivamente dentro de sus parámetros y no solamente por un fin estético. Así es como a veces se confunde entrenar a corto plazo o con un fin estético por un hábito de vida saludable en el cual consiste en una buena alimentación, en un entrenamiento progresivo y sobre todo en un buen descanso. Es importante que cada ejercicio dentro del entrenamiento funcional tenga su utilidad y sea con una función en particular y no simplemente que sea algo llamativo, como podemos observar a veces clases en las cuales se labura con inestabilidad, como puede ser un objeto como una voz, una media esfera, y alguien se para arriba y hace una sentadilla sobre la media esfera, en el cual en la vida cotidiana nunca te va a pasar que vas a estar parado arriba de un objeto de inestabilidad de esa magnitud, tratando de flexionar las rodillas o la cadera repetidas veces. En cuanto a los materiales, son materiales deportivos. Se convierten en funcionales cuando los utilizamos en una rutina funcional, pero tenemos que tener en cuenta que por utilizar un elemento deportivo no quiere decir que el ejercicio que estoy haciendo vaya a ser funcional. Por ejemplo, se puede llegar a utilizar en algún momento una media esfera, pero tengo que entender que eso es un último nivel de progresión porque es un objeto de inestabilidad. Dentro de la progresión del funcional, la inestabilidad y el equilibrio es que ya tenés controlado varios pasos anteriores de ese ejercicio. Entonces, para que tengas en cuenta, cuando estemos utilizando materiales deportivos, tienen que ser basados frente a una progresión que vos estuviste utilizando para poder utilizarlos y que sea de una manera rentable. Por lo tanto, no existen materiales funcionales, sino que existen materiales deportivos. Y esto los utilizamos para las rutinas dentro de los ejercicios del entrenamiento funcional. Los objetivos del funcional dependen de cada persona. Para un deportista, por ejemplo, podemos llegar a mejorar cosas como, por ejemplo, los saltos en alto, o como, por ejemplo, los músculos que participan frente a una carrera o frente a un deporte en particular, como puede ser las rotaciones del tronco frente a alguien que juega al softball, como alguien que juega al handball, o las rotaciones de cadera como alguien que juega al fútbol, y podemos ir trabajando esos ciertos músculos que se utilizan más e ir mejorando la potencia frente a esa destreza deportiva. Ahora bien, cuando hablamos de un particular, de alguien que por ejemplo trabaja como un mesero, 8 horas parados, o 4, o alguien, un oficinista, alguien que está todo el día en una computadora, tenemos que trabajar desde otra perspectiva en la cual cuidemos la salud de esa persona que está 8 horas y tratamos de mejorarla en 1 hora de ese día. Lo ideal cuando preguntan cuánto es recomendable entrenar, y yo les diría que todos los días es necesario, teniendo un profesional de la salud que sepa de qué se trata el funcional y hacia dónde apuntar tu objetivo. Ahora, no depende de eso la cantidad de potencia que le vayas a poner o la cantidad de cosas que le vayas a agregar al entrenamiento. Vos pensás que el profesional de la salud va a tener en cuenta cada perspectiva que vos tengas para poder ir mejorando cada vez más. La perspectiva esta de la que hablo con estas personas, que puede ser vos que estás mirando detrás de la pantalla, tiene que ver un poco con los movimientos básicos que uno tiene, que son habilidades motrices básicas que nosotros tratamos de apuntar, a lo cual en el funcional le llamamos patrones de movimiento, y esos patrones de movimiento son tan simples como andar, correr, saltar, agacharse, empujar, traccionar y un montón de situaciones en las cuales nuestra vida cotidiana, como lo decía antes, nos puede llegar a mejorar drásticamente nuestra vida para mejorar. Las características del funcional en cuanto a los ejercicios son que son ejercicios multiarticulares, participan varias articulaciones al mismo tiempo, siempre basadas sobre un control de la persona, por eso trabaja mucho sobre la conciencia corporal de la persona. Los ejercicios son compuestos, implican más de un movimiento a la vez. También tenemos que decir que se utiliza el propio peso corporal, por lo cual no hace falta tener rutinas en las cuales tengas que cargar 50 kilos encima. Con tu propio peso corporal vos puedes hacer 10 millones de ejercicios con sus respectivas progresiones, desde una flexión de brazo hasta un fondo en un banco, hasta una sentadilla. Se prioriza como objetivos principales los rangos de movimiento. Tenemos que lograr no hacer mayor cantidad de repeticiones o llegar hasta el infinito y más allá
salvo que tengas un objetivo definitivo, sino que se trata de ampliar los rangos de movimiento, que sean completos los rangos de movimiento, tanto, bueno, yo ahí mostré del hombro, pero también de la cadera, del tobillo, del dedo chiquito del pie. O sea, tratamos de basar en cada articulación el mayor rango de movimiento que tenga esa articulación. Por eso es importante que lo dé un profe de educación física y no un simple entrenador en el cual te va a hacer hipertrofiar a veces, o a veces por ahí viene con otro concepto en el cual no es educar el cuerpo o crear un hábito, sino a veces es transformar un cuerpo en algo estético, sino transformar tu cuerpo en algo que por ahí a vos te va a hacer bien en cuanto a lo que es visión, e incorpora ejercicios de estabilidad y de inestabilidad. Como les decía, la inestabilidad es uno de los últimos objetivos o rangos dentro de los parámetros de los ejercicios cuando estamos hablando de progresiones, y la estabilidad hablamos cuando, por ejemplo, tenemos que solamente pararnos en un pie. Ahí también hacemos evaluaciones diagnósticas para poder saber en qué punto estamos parados frente a ese alumno en particular. Las bases del funcional son que los ejercicios que vos hagas tienen que ser funcionales, efectivos y seguros. Funcionales con respecto, como dije antes, a tu vida en general, con un objetivo que sea bien, coherente y práctico para vos. Eficiente porque lo tenés que poder hacer, y te tiene que ser algo que puedas ver que estás progresando, que de repente de una clase a la otra vayas mejorando y progresando cada vez a un ejercicio más complejo. Y tiene que ser seguro, porque lo último que queremos nosotros como entrenadores o profesores de educación física es que vos te lesiones, porque si te lesionás es un parate que, aunque sea una semana o aunque sea un mes, ese parate significa poner en pausa y hasta poner en punto muerto todo lo que vos habías logrado de levantarte, empezar a entrenar y generar un nuevo hábito saludable. Se puede lograr en el caso que estés en esa situación, pero nos conviene que nunca te pase. Es importante lo de efectivo dentro del entrenamiento funcional, porque necesitamos que el ejercicio se adapte a mí y no al revés. Es muy importante esto porque a veces uno, como decía al principio del video, no entiende que el funcional no es poner ejercicios llamativos y coloridos y que de repente podamos sacar unas buenas fotos, sino que tiene que ver un poco más con el tema de cuidar y ver bien qué es lo que tengo que hacer para poder concientizarlo, para poder ver cuándo tengo que respirar, qué músculo es el que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, que no es solamente depende de un movimiento automático, sino que lo tengo que pensar. Hay transmisores neuromusculares que están actuando en ese momento, y que mientras más concentrado esté en el entrenamiento, mejor para poder progresar más rápido. Por eso es normal ver en un mismo grupo diferentes tipos de personas en las cuales están haciendo diferentes tipos de ejercicios, a pesar de que son a veces el mismo ejercicio pero con variantes, ya que la progresión tiene que ver con eso. No es para todos la misma flexión de brazo. Algunos tienen que tener una progresión con las rodillas apoyadas, otros tienen que tener una progresión desde parados en un plano inclinado, otros tienen que tener una progresión de una flexión a un brazo o a una pierna unilateral. Entonces pueden entrenar todas las personas al mismo tiempo con un objetivo claro del profesional que está a cargo, pero tienen que tener esas tres bases que les mencionaba: que sea seguro, que sea eficiente y que sea objetivo hacia lo que está apuntando cada alumno y el profesor, obviamente. Los principios básicos del funcional son los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento son la forma de clasificar de una manera funcional las bases biomecánicas de cada articulación. Es una forma de clasificar los ejercicios según su función, según su demanda biomecánica, siendo una herramienta útil y práctica para poder planificar para nosotros y así poder armar de una manera adaptada para cada uno de ustedes y de manera eficiente. Otro de los principios básicos es entrenar por movimientos y no por músculos aislados, como a veces se entrenan en los gimnasios, en los cuales son ejercicios específicamente, o sea, localizados, como por ejemplo la máquina de cuádriceps, la máquina de gemelos, la máquina de dorsales. Acá se trabaja, como decía, de manera multiarticular, o sea, siempre van a estar comprometidos varios movimientos de varias articulaciones a veces, pero siempre basándonos, frente a la teoría de Modón por lo menos, en lo que son la concientización neuromuscular para poder pensar cada movimiento y no hacer movimientos automatizados o movimientos libres que no podamos controlar y terminen lesionándonos, que es una de las principales bases que tiene el funcional. Con esto lo que queremos generar es que frente a una caída puedas reaccionar, que frente a una caída de una lapicera atrás del escritorio puedas agacharte de la manera correcta sin lastimarte, que si vas a jugar un partido con unos amigos puedas estar apto y listo para choques, empujes, trabas, o pegarle una pelota sin que de repente termine el partido y termines doliéndote la espalda, o hasta mismo enseñándote que después de un partido tenés que elongar y antes del partido tenés que entrar en calor. Sin embargo, si se quiere trabajar musculación o hipertrofia, también es viable, ya que se puede ir aumentando la intensidad, ya que se puede ir aumentando el volumen de frecuencia, enfocándonos en la alimentación, el descanso, para lograr objetivos más profundos. De esta manera estamos trabajando la musculatura de una manera más completa y ordenada, en vez de que sea solamente aislada, como puede pasar en un gimnasio.
Si querés que hablemos más sobre el último tema, que son los patrones de movimiento, déjanos en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención y vamos a tratar de hacerlo en la brevedad. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido y cualquier duda o consulta que tengas para hacernos, déjalo por inbox. Gracias por ver el video completo, nos vemos la próxima.